Hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Bueno, en esta ocasión quiero hablar sobre el don de lenguas, que es muy criticado hoy en día, o muy ignorado, mejor dicho. Más que criticado, es muy ignorado. Bueno, empezamos con lo que vendría a ser Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Habla sobre los dones espirituales. Dice lo siguiente: a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. El don de lengua es uno de los dones del Espíritu Santo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 39, San Pablo nos dice lo siguiente: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Es un don que sigue estando vigente, por supuesto, aunque hay mucha gente que se guía por lo que vendría a ser el cesacionalismo, que se basan en lo que vendría a ser Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, que dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Cuando habla de que el amor nunca deja de ser, es porque primeramente Dios es amor y Él es perpetuamente para siempre. Él trasciende lo trascendental. Él habita en luz inaccesible. Él es sempiterno, no eterno. Las profecías se acabarán porque ya no habrá más nada que profetizar una vez que venga ya el siglo venidero, la vida eterna. Y cuando habla de que las lenguas cesarán, quiere decir de que ya no vamos a necesitar el don de lenguas para comunicarnos en secreto, en misterio, con el Padre. Sinceramente es una falta de respeto o una mala enseñanza, una verdadera ignorancia el decir de que ya el don de lenguas no existe, como si fuese que el Espíritu Santo se quedó mocho, o como si fuese que el Espíritu Santo mezquina eso, o como si fuese que eso se apagó, como si fuese que los dones espirituales ya no existen, como si que Dios no opera en milagros, en sanidades, en discernimiento de espíritu, en don de ciencia, en don de sabiduría. Voy a pasar a decirle los diferentes tipos de lenguas que pude llegar a encontrar en lo que vendría a ser el Nuevo Testamento, ya que es el donde se derrama el Espíritu Santo, sobre todo si los dones espirituales empiezan a manifestarse, ¿no? A través de los creyentes, los hijos de Dios. Lengua misteriosa, lengua angélica, lengua humana, lengua extraña, nuevas lenguas y lenguas desconocidas. Lengua misteriosa está en 1 Corintios capítulo 14 versículo 2. Dice lo siguiente: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es una gran bendición que Dios nos dio el poder tener el don de lenguas y poder comunicarnos con el Todopoderoso, con el Padre directamente, sin que ningún tipo de oído, ya sea carnal o espiritual, pueda saber lo que nosotros nos estamos comunicando con Él, lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros estamos recibiendo, lo que nosotros estamos dándole a Él. La lengua angelical dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, dice San Pablo: si yo hablo lenguas humanas y lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y acá Pablo habla sobre las lenguas angélicas. Ahora más adelante voy a hablar sobre la gente que usa lo que vendría a ser la palabra hipérbole, que vendría a ser como si fuese que Pablo está exagerando, como si fuese que está hablando pura tontería. Sigo. Lenguas humanas. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4.
El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4 hasta el 13 voy a leer. Dice lo siguiente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, como los que creen que hoy en día las lenguas cesaron, como si fuese que los cristianos estamos solamente jugando, cuando la verdad que la cosa es seria. Otros, burlándose, decían, estos están llenos de mosto, como diciendo, están borrachos. Lenguas extrañas, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4, dice lo siguiente, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Quiere decir que cuando uno usa el don de lenguas, hay que pedirlo, y es una de las señales que acompaña a aquellos que creen en Jesús y reciben al Espíritu Santo, son bautizados con el Espíritu Santo. Habla en lenguas extrañas y a sí mismo se edifica. Uno, cada vez que habla en el don de lenguas, edifica su espíritu, crece espiritualmente. Y nuevas lenguas, dice Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 17. Dice lo siguiente, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, dice. Yo no comprendo, no llego a concebir en mi ser cómo gente predica, cómo gente es muy conocedora de la palabra, tanto del Viejo Testamento como el Nuevo Testamento, pero no cree que Jesús nos dio esta promesa de que las señales que nos seguirán a nosotros los creyentes, una de ellas es que hablaremos en lenguas, que vamos a ser llenos del Espíritu Santo y que tendremos los dones espirituales. Creo que esas personas todavía no han conocido verdaderamente a Jesús. Y sigo con lenguas desconocidas. En Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 19. El apóstol Pablo, el cual es maestro de los gentiles, ¿no?, dice lo siguiente. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ahí están las lenguas desconocidas. Bueno, y ahora empiezo con lo que dije que iba a señalar esto, a hacer hincapié, en que mucha gente dice que Pablo hace una hipérbole, como una exageración sobre lo que vendría a ser Primera de Corintios capítulo 13 versículo 1, cuando habla de las lenguas angelicales. Y también si toman eso como si fuese una exageración, entonces cuando dice en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 18, dice lo siguiente: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces que Pablo está haciendo una
hipérbole, está haciendo una exageración de eso. Entonces Pablo es como si fuese que está tomando el pelo a los creyentes, como si fuese que Pablo se está burlando de los creyentes diciendo que él habla más lenguas que todos los corintios, o que tiene lenguas angelicales. Es como que Pablo, no sé, estaba borracho o hablaba estupideces. Para mí que están totalmente equivocados y tienen que arrepentirse y buscar de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, después en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27, habla lo que vendría a ser la intercesión del Espíritu Santo. No habla sobre el don de lenguas, lo que vendría a ser el don de lenguas, sino que el mismo Espíritu Santo del Dios Todopoderoso, del Padre Santo, intercede por nosotros. Dice lo siguiente: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, por los santificados, por el pueblo de Dios, por aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y como Salvador. En Santiago dice que piden y no reciben porque reciben mal, para deleitarse en sus propios deleites, para pedir cosas solamente que es sobre el ego, sobre el yo, y no para el amor hacia las almas o el verdadero propósito de Dios para con las vidas de uno. El video era sobre el don de lenguas, pero también quisiera poder remarcar lo que vendría a ser la intercesión del Espíritu Santo con los gemidos, que es una cosa que viene desde el Antiguo Testamento. En el libro de Salmos, capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente. Dice: escucha, oh Jehová, mi palabra, y considera mi gemir. El mismo David, una persona que tenía, un rey que tenía un ungido de Dios, que tenía el corazón conforme a lo que a Dios le agrada, decía que escuche su palabra, que escuche su oración, que escuche su plegaria, su ruego, lo que él imploraba, pero que considere su gemir. Cuando ya las palabras ya no alcanzan, el gemir, aquello que no es palabra, eso Dios considera, más que oír, lo considera. También en el Salmos 6, versículo 6, dice lo siguiente: me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundé de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, dice David. He consumido mis fuerzas con el gemir. La fuerza que tiene el gemir, lo que gasta el ser humano, el gemir que consume las fuerzas. Y ni hablar de las lágrimas también, por supuesto. Jesús lloró, dice la palabra de Dios. Jesús lloró. En el Viejo Testamento estamos hablando del gemir. Pablo, que vendría a ser el maestro de los gentiles, de todos aquellos que no somos judíos, hebreos, está hablando del gemir. Y Jesús también gimió y dice lo siguiente. En San Marcos capítulo 7, versículo 34, dice: y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. También en Evangelio según San Marcos capítulo 8, versículo 12, dice lo siguiente: gimiendo en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se le dará señal a esta generación, dice. Jesús gimió en su espíritu. Eso quiere decir que el gemido es algo espiritual, que el gemido es totalmente espiritual y Dios es espíritu. Dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, uno es en espíritu con Él. Así que y que Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Jesús gimió en su espíritu. Busquemos la intercesión del Espíritu Santo que nos hace gemir. Y no impidáis el hablar en lenguas. Déjense del sensacionalismo, que el Espíritu Santo tiene
sus dones y ninguno de ellos se ha apagado. Busquemos de Dios la gloria de Jesús. Mi nombre es Leandro. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y bueno, los quiero una banda. Dios los ama. Y busquemos de Dios. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vemos la próxima, si Dios nos lo permite.